Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa
Una bendecida noche de miércoles. Qué gozo saber de cada uno de ustedes. Oiga cómo lo estoy diciendo. Qué gozo saber de cada uno de ustedes, aunque no les vea, en la gracia y la misericordia del Señor, ustedes lo están haciendo. ¿Cómo estamos? Espero en la gracia del Señor que estemos bien, estemos bendecidos, avanzando en la pura gracia y misericordia de nuestro buen Dios. Llegamos a miércoles, el tiempo continúa, finalizamos mes, estamos comenzando un nuevo mes, solo por la gracia y por la misericordia de nuestro buen Dios. La temática escuchada por medio de este canto habla acerca de ese salmo precioso, el Salmo 23, y precisamente de eso vamos a hablar en esta noche, en nuestro tema en serie que hemos venido desarrollando ya con este miércoles, 4 miércoles en la gracia y en la misericordia del Señor. Así que nos bendice bastante saber de ustedes, saber que están pendientes a este tiempo de ministración y de bendición para cada uno de nosotros. Antes de orar, quiero llevarle a la Escritura para que en base a esta Escritura usted y yo oremos por la temática que hoy vamos a compartir. Así que trasládese conmigo, por favor, vamos al Salmo 119 y creamos juntos por esta palabra bendita. Dios ha sido bueno en gran manera. Salmo 119 y vamos a ver la Escritura en todo este contexto de la vida. Dice el versículo 18 del 119, Salmos 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Trasládese a la carta a los Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 1, que es un contexto del salmo citado, el 119, 18. Dice el versículo 18 del capítulo 1 de Efesios: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Regrese un versículo, siempre en Efesios capítulo 1, verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu, y por favor vea la palabra, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El pensamiento: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Nuestra temática: el ministerio presente de Jesucristo, y hoy compartiremos el tema número 4 y finalizaremos esta serie declarando que ha sido, es y seguirá siendo de bendición para su vida. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu grande amor. Te damos gracias, precioso Dios. Y, Señor, ocupé estas palabras introductorias, el Salmo 119, 18, que marca: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento,
para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y en esa misma oración que el apóstol Pablo hace en esa carta preciosa también dice que se nos dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, espíritu de conocimiento de ti, mi buen Dios. Padre, oro en esta noche declarando firmemente, buen Dios, que tú tienes el cuidado de la vida de cada uno de nosotros. A ti sea toda gloria, toda honra, toda alabanza. Y mi Señor y Dios, que hoy podamos, Señor, abrir nuestro entendimiento a esta palabra bendita y que la misma ministre nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Gracias por todos aquellos ministros y ministerios que estamos ocupando las redes sociales para poder dejar una palabra de bendición sobre y dentro de la vida de cada persona. Señor, gracias por los ministerios locales. Hablo de esta nación de Guatemala. Y Señor, te doy gracias por los ministerios internacionales a través de todas las naciones del mundo. Padre, en el nombre de Jesús, creyendo firmemente que tu palabra es lámpara a nuestros pies, es luz a nuestro caminar. Te alabo, te exalto y te glorifico, mi buen Dios. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor amado. Muy bien. Espero que usted y yo ya estemos allí preparados, estemos ya listos, con un lapicero, con un cuadernito y sobre todo su Biblia. Estamos cerrando una serie, hemos tenido 4 sesiones. Me gustaría evaluarle, oiga cómo lo estoy diciendo, me gustaría evaluarle para saber cómo está su nivel de conocimiento. Y si no, le invito para que vuelva a hacer un repaso, haga una retrospectiva en el tiempo y regrese 4 miércoles atrás, marque la fecha y luego empiece a unir todo esto que el Señor ha puesto para su bendición y para mi bendición. Así que alabamos a Dios por su palabra. Antes de hacer un resumen de lo que venimos viendo y escuchando y en lo que estamos siendo enseñados, quiero llevarle al Salmo 23. Orábamos la palabra, Salmo 119, 18 y Efesios 1, 18 y el verso 17, porque yo creo firmemente que esta palabra tiene que abrir nuestro entendimiento para que nosotros podamos ir mucho más allá. El Salmo 23 es una escritura maravillosa. Cuando comienza todo este proceso de pandemia en el que estamos, que es bastante curioso, de verdad bastante curioso, se anida poderosamente esta palabra en mi espíritu, el Salmo 23. Le digo, antes de que hagamos un resumen de lo que hemos venido enseñando y caer en el tema 4 de esta noche de miércoles, permítame leer la palabra que nos servirá de base para todo lo que tenemos en el desarrollo de los minutos de esta noche. Dice el Salmo 23 con sus 6 versículos poderosos. Leámoslo, apúntelo, medítelo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Mire cómo finaliza este Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Ja! ¡Qué precioso! Vamos por favor al Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10. Antes de hacer un resumen de lo que hemos venido viendo, quiero dejarle esta palabra como la plataforma de lo que nos va a servir para esta preciosa noche de enseñanza. El Evangelio de Juan, capítulo 10, y su versículo 14 dice, por favor véalo, Evangelio de Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Oiga, por favor, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. El tema para hoy es Jesucristo, nuestro pastor. Jesucristo, nuestro pastor. Ahora, por favor, ahí con su lapicero, su cuaderno, marquemos entonces un resumen para que entonces entremos al tema número 4 de esta serie titulada El ministerio presente de Jesucristo. Dios en su gracia y en su misericordia nos permite abundancia de palabra. Y qué poderoso es comenzar un nuevo mes con esta temática enfrente de nosotros. Ahora bien, hagamos entonces un pequeño resumen de lo que hemos venido viendo. Apunte el primer tema o el subtema número 1 de lo que hemos venido realizando durante estas sesiones de las noches de miércoles. Jesucristo es el sumo sacerdote del nuevo pacto. ¿Cómo? Jesucristo es el sumo sacerdote del nuevo pacto. Por favor, leamos la palabra porque estamos haciendo un resumen y esto implica que lo hagamos escrituralmente. Vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 9, carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 11 y 12. Versículos 11 y 12. Mire lo que la Escritura dice para nosotros. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, versículo 12, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesucristo, el sumo sacerdote del nuevo pacto. Ahora podemos entrar confiadamente, usted y yo, hasta el trono de la gracia, porque Él, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, hoy es nuestro sumo sacerdote que entró una vez y para siempre delante de la presencia de Dios Padre. Subtema número 2. Jesucristo es nuestro abogado. Jesucristo es nuestro abogado. Primera de Juan, primera carta de Juan, un poquito adelante, trasládese un poco adelante. Primera carta de Juan, capítulo 1. Quiero que vea la Escritura. Estamos en un repaso para luego introducirnos al tema 4 y final de esta serie, el ministerio presente de Jesucristo. Los versos 9 y 10 del capítulo 1 de Primera de Juan hacen el énfasis del subtema número 2 que vimos ya.
Jesucristo es nuestro abogado. Primera de Juan 1, 9 y 10 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Óigalo, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2 de Primera de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Subtema número 3. Jesucristo nuestro intercesor. Jesucristo nuestro intercesor. Hebreos capítulo 4. Estamos viendo los versículos que apuntan en cada uno de los subtemas que hemos venido desarrollando en la gracia y en la misericordia de nuestro buen Dios. Capítulo 4, versos 14 al 16 de Carta a los Hebreos, capítulo 4. Dice versículo 14. Por tanto, estoy en Hebreos 4:14 en adelante. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, por favor tome en cuenta la palabra, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por favor, véalo. El versículo 16 amarra lo que hemos venido viendo y escuchando durante estas sesiones. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Subtema número 1, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote del nuevo pacto. Subtema número 2, Jesucristo es nuestro abogado. Subtema número 3, Jesucristo nuestro intercesor. Y subtema número 4 y final de esta serie titulada El ministerio presente de Jesucristo, Jesucristo nuestro pastor. Ya leímos el Salmo 23, ya leímos Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 14, y en ese versículo 14 del capítulo 10 de Juan vamos a finalizar en el momento oportuno. Ahora bien, cuando vamos a los salmos, por favor, no los vamos a leer, no los vamos a leer, pero entramos ya al tema o al subtema número 4. Entramos ya al subtema número 4. Es bastante impresionante, es poderoso esto en el nombre poderoso de Jesús. Pero, óigalo, solo para tomar una nota. Cuando hablamos del Salmo capítulo 22, del Salmo capítulo 23 y del Salmo capítulo 24, podemos decir lo siguiente. El Salmo 22 contiene una profecía de la muerte de Jesús. Óigalo cómo está. No lo vamos a leer, léalo usted en su momento, por favor. Jesucristo, oiga eso, en el Salmo 22 está representado como una profecía de la muerte de Jesús. En el Salmo 23 es una profecía de Él como el buen pastor. Y el Salmo 24 tenemos una profecía con relación al hecho de que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores que ha de venir. Por favor, resalto el capítulo 24 de Salmos.
tenemos una profecía con relación al hecho de que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores que ha de venir. ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto! Ahora bien, centrémonos entonces en el Salmo 23. El versículo 1 lo encierra todo. Lo leí de esta manera y bendice bastante. Y en lugar de decir Jehová es mi pastor, la traducción de otras Biblias dicen, óigalo, el Señor es mi pastor. Voy a resaltar la palabra Señor. El Señor es mi pastor. Óigalo cómo termina ese versículo en esta otra versión. El Señor es mi pastor y en Él estoy completo. ¡Oh! El Señor es mi pastor y en Él estoy completo. Amados hermanos, hoy por hoy, y bueno, no solamente en esta época, sino en muchas de las épocas de la vida, el ser humano camina en zozobra, camina ¿cómo se llama esto? En miedo, en temor, en angustia. Pero hay una palabrita que tal vez relaciona todo, y es la palabra soledad. Porque teniéndolo todo, en algún momento de la vida se siente solo, aunque esté con todos. Por favor, resalte la palabra del Salmo 23 que contiene una profecía con relación al hecho de que Él es nuestro buen pastor. Cuando usted empieza a desglosar versículo tras versículo, palabra tras palabra, se va a dar cuenta de cómo la grandeza de nuestro buen Dios va mucho más allá. Ahora bien, estamos hablando entonces en nuestro subtema número 4, Jesucristo, nuestro pastor. Y podemos decir, como estamos hablando del ministerio presente de Jesucristo, podemos decir con toda libertad, óigalo, ahora mismo estamos viviendo el Salmo 23. Ahora mismo estamos viviendo el Salmo 23. Y podemos decir, Cristo es nuestro sustentador. Podemos decir, Él es el que nos ama. Podemos decir que Él es el esposo del cuerpo, esto es la iglesia. Podemos decir, Él es el Señor y cabeza de la iglesia. Podemos decir que Él es el primogénito entre los muertos. Alabamos el nombre del Señor. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Vaya conmigo a la escritura y miremos en Colosenses capítulo 1 lo que la escritura dice para nuestras vidas. Colosenses capítulo 1, versículo 18. 1:18 de Colosenses. Por favor, véalo conmigo. Dice el versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esto resume las palabras que hace unos segundos expresé. Cristo es el sustentador, Cristo es el que ama, Cristo es el esposo del cuerpo, Cristo es el Señor y cabeza de la iglesia, Cristo es el primogénito entre los muertos. Vea lo que dice una vez más Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos,
para que en todo tengamos la preeminencia. Oh, aleluya. Hermanos amados, entonces, cuando estamos hablando sobre este pasaje de Colosenses capítulo 1, verso 18, decimos, Él es la cabeza de todo principado y potestad. Él es mi Señor resucitado, sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Escucha estas palabras. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Él es mi Señor resucitado, sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos amados, el Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor y en Él estoy completo. Regrese un poquito, estamos en Colosenses, vamos a Filipenses capítulo 4. Estamos en el tema, Jesucristo es nuestro pastor. Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice la Escritura, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, en Jesucristo, que es nuestro pastor, Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, que es la gracia bendita del Altísimo en nosotros, en Él estamos completos. En Él estamos completos. Si algo hace falta en nuestras vidas, Jesucristo es la solución dentro de todo este contexto de la vida que estamos pasando. Ahora bien, leamos dos porciones bíblicas y preguntémonos, ¿qué dicen estos textos? Dos porciones bíblicas y preguntémonos qué dicen estos textos. Como estamos acá cerca de Filipenses, vamos a 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. Y quiero que resaltemos el versículo 7. Por favor, vea lo que dice versículo 7. 5, 7 de 2 de Corintios. ¿Qué dicen estos versículos? ¿Qué dice esta palabra? Oiga lo que dice verso 7. Porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Oh, aleluya. Y vayamos al Antiguo Testamento, Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Y quiero que juntos veamos esta palabra. Isaías 55 y vamos a leer el versículo 9. ¿Qué dicen estos pasajes que estamos leyendo? 2 de Corintios 5, 7 y Isaías 55, 19. Dice el versículo 19 de Isaías 55. Vamos a ver si lo encuentro o estoy. Vamos a ver. Verso 9. Estoy viendo 19. Es verso 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 9. Unamos las dos porciones citadas. ¿Qué dice esta palabra? Pablo el apóstol escribe en el 5:7 de 2 de Corintios, porque por fe andamos, no por vista. Y el profeta Isaías escribe, como son más altos los cielos que la tierra,
Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Estamos hablando del subtema Jesucristo, nuestro pastor. Hermanos, porque por fe andamos, no por vista, no por oído. Hablo de las cosas externas. Hoy nos están bombardeando tanto en lo que oímos, en lo que vemos. Hermanos amados, hay una saturación de un montón, de un sinfín de cosas. Sin embargo, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, y nos lo dice ahora a nosotros, en este subtema, Jesucristo es mi pastor, Jesucristo es nuestro pastor, que por fe andamos y no por vista. Y entonces aplicamos el 55:9 de Isaías. Así como los cielos son muy altos, dice, sus caminos son muy altos. ¿Y qué dice? Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cuál es el pensamiento de Dios hacia su vida? ¿Cuál es el pensamiento de Dios hacia su vida? Si logramos descubrir qué dicen estos versículos de 2 Corintios 5:7 e Isaías 55:9, quiero dejarle ahora un ejemplo bíblico de cuáles eran los pensamientos de Dios para la vida de uno de los patriarcas de la Biblia, y en este caso es el patriarca Abraham. Y en base a eso vamos a unir pensamientos, vamos a unir los principios de la palabra, y nos vamos a dar cuenta de esa grandeza de Dios en base a sus pensamientos, en base a su camino, en base a lo que Él tiene para con nosotros. Trasladémonos a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Roma, la iglesia que estaba en Roma, en el capítulo 4, él abre una panorámica del pensamiento del Dios vivo hacia Abraham. Y escúchelo, aquí estamos leyendo ya el resultado de lo que aconteció mucho tiempo atrás. Por ejemplo, Romanos capítulo 4, versículo 17 dice, por favor véalo, como está escrito, te he puesto por padre de muchedumbres de gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Por favor, vea el verso 17, capítulo 4 de la carta a los Romanos. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17. Mire lo que la Escritura dice. ¿Cuál es el pensamiento de Dios para mi vida? Veamos el pensamiento de Dios hacia la vida de Abraham y entonces saquemos una aplicación para cada uno de nosotros. 17:5 dice de Génesis 17:5. Oiga lo que dice la Escritura. Y no se llamará más tu nombre Abraham. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. ¿Cuál es el pensamiento de Dios para mi vida? Solo veamos esta palabra. Claro, si regreso a Romanos capítulo 4, versículo 17,
vamos a encontrar unas palabras claves. Por ejemplo, una de ellas dice a quien creyó. A quien creyó, hablando del patriarca Abraham. Él es nuestro pastor. Jesucristo es nuestro pastor. Hermanos amados, si Dios en su gracia ha tenido pensamientos extraordinarios sobre y dentro de la vida de sus patriarcas, de sus líderes, de sus ministros, téngalo por seguro que esto mismo es aplicado a su vida. Esto mismo es aplicado a su vida. Es bastante impresionante. Ahora bien, ¿qué dice Segunda de Corintios capítulo 5? Estoy aquí en Romanos porque hice esta aplicación. Segunda de Corintios capítulo 5, y un pasaje bastante poderoso para nuestras vidas. Estamos en el subtema Jesucristo, nuestro pastor. Capítulo 5 de Segunda de Corintios. Yo estoy en Romanos, imagínense. Que la carta a los Romanos tiene una apreciación bastante poderosa. Dice Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 y 18. Poderoso es nuestro Dios. 17 y 18. Por favor, véanlo. De modo que si alguno, por favor resalte las palabras, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Oh, bendito el nombre de nuestro Dios. Pero dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios. Por favor, mírenlo. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amados hermanos, Jesucristo es nuestro pastor. Él tiene un pastoreo extraordinario para nuestras vidas. Su presencia es lo más poderoso y hermoso que puede manifestarse para nuestras vidas. Pero ¿cómo comienza el verso 17? De modo que si alguno está en Cristo. Veamos por favor y resaltemos las palabras del apóstol Juan, por supuesto sus escritos, porque de hecho voy a corregir, son las palabras de Jesús para con nosotros. Y dice el Evangelio de Juan capítulo 3, Evangelio de Juan capítulo 3, mire lo que la escritura dice, pasajes conocidos, pero estoy totalmente convencido que los mismos llenan y ministran nuestras vidas. Evangelio de Juan capítulo 3. Si se da cuenta, voy al ritmo suyo, de manera que podamos estar allí en esa misma sintonía. El versículo 16, y vamos a leer no solamente el verso 16, sino nos trasladaremos a los siguientes versículos. Pero dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hermanos, hay una gracia bendita de Dios obrando en nuestras vidas. Su amor es exagerado. Su amor es desde la eternidad hasta la eternidad. Y hermanos, en el nombre de Jesús lo digo,
No hay un punto de condenación. Claro, vamos a leer el versículo 18 en un momentito de Juan capítulo 3. Pero antes permítame resaltar capítulo 5 de Segunda de Corintios, versículo 19. Segunda de Corintios 5, 19. Y dice la palabra, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Jesucristo, nuestro pastor. Jesucristo, nuestro pastor. Solo por su gracia. Solo por su misericordia. ¿Qué están diciendo estos pasajes? Hemos sido reconciliados. Él mismo fue a la cruz por cada uno de nosotros. El grande amor que Él tiene, porque Juan 3:16 viene del agapao, del griego, de la palabra griega agapao, que es un amor incondicional. Ahora bien, centremos y aterricemos. Regrese, por favor, al capítulo 3 de Juan. Y hemos venido en esta serie hablando lo que Jesucristo es para nosotros, el ministerio presente de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado, nuestro intercesor. Y hoy estamos viendo a través de las Escrituras que Él es nuestro pastor. Pero ahora permítame dejarle estas Escrituras o esta Escritura en su espíritu. ¿Preparado? Dice el versículo 18 del Evangelio de Juan capítulo 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mire cómo está la Escritura. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 16. Veamos otra verdad como las que hemos venido desarrollando en esta escritura. Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 7 en adelante. Dice del verso 7 en adelante de Juan 16, pero yo os digo la verdad, que os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, Él lo enviará. Versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¡Wow! Él es nuestro pastor. Y lo estoy hablando en tiempo presente. Él es nuestro pastor y estoy agarrando un plural. Él es Jesucristo, es nuestro pastor. La gran pregunta que se levanta en todo esto, porque el verso 18 de Juan 3, los versículos del 7 al 9 de Juan 16, hablan de esta verdad. Hoy estamos cerrando esta serie, el ministerio presente de Jesucristo. La gran pregunta es, de verdad, tómelo muy, muy en cuenta. ¿Jesucristo es el todo de su vida? ¿Jesucristo es el todo de su vida? Cuando nosotros
la Escritura se abre a nuestro entendimiento, o abre nuestro entendimiento, que es la palabra más correcta. Lo leímos al principio del Salmo 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Leíamos el pasaje de Efesios 1, 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que entendamos, comprendamos el por qué estamos. Yo lo resumo así. Pero leíamos el versículo 17 del capítulo 1 de Efesios. Dice que Él nos da espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento y espíritu de conocimiento de Él. Hermanos amados, la pregunta para cerrar esta temática es: ¿Jesucristo es el todo de tu vida? ¿Jesucristo es el todo de tu vida? ¿Jesucristo es el todo de tu vida? ¿O aún no le has permitido entrar a tu vida? Y mira cómo lo estoy diciendo. Porque, amados, si Él, hablo de Jesucristo, no es el todo de nuestra vida, automáticamente estamos diciendo con eso que no le hemos permitido que Él entre a nuestras vidas. Hoy se presenta una oportunidad para nuestras vidas. Sé la audiencia que tenemos. Sé la audiencia. En su mayoría somos cristianos. Pero, ¿te sientes completo en Él? ¿O sientes que te hace falta algo? Joven señorita que estás viendo, joven señorita que estás allí al pendiente de lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno. ¿Estás completa? ¿Estás completo en Él? ¿Cómo te has desarrollado en tu vida durante todas estas semanas, estos meses que esta pandemia ha entrado y ha obstaculizado el hecho que nos reunamos como iglesia? ¿Has crecido? Tu relación, tu conocimiento del Dios Todopoderoso, de Jesucristo, del Espíritu Santo, ¿ha crecido en tu vida? Dije al inicio de esta sesión, me gustaría examinarles, pero yo creo que el examen de todas maneras lo vamos a tener cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Y entonces vamos a llegar al entendimiento. Número 1, si Él es nuestro sumo sacerdote del nuevo pacto. Número 2, si Él es nuestro abogado. Número 3, si Él es nuestro intercesor. Y número 4, si Él es nuestro pastor. Cierro esta sesión con estas palabras. Jesucristo debe de ser el Señor y Salvador de nuestras vidas. Hermanos, totalmente convencido estoy que si se diese un cierre, óiganlo, ¿cómo lo voy a decir? Solo lo pienso, pero si se diese un cierre total de los salones de reuniones, de los auditorios, de los templos, de los lugares donde la iglesia se reúne, totalmente convencido estoy que todo aquel cristiano que tiene una relación plena, que tiene un conocimiento pleno de quién es su Dios, no se va a perder. Por el contrario, va a avanzar, va a crecer, se va a desarrollar. Y, hermanos, aún en este tiempo
deberían de haber reportes de personas que se están rindiendo a los pies de Cristo por la predicación, por el testimonio, por la palabra que hay en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hoy tenemos la revelación de que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote del nuevo pacto. Hoy tenemos la revelación que Jesucristo es nuestro abogado. Hoy tenemos la revelación de que Jesucristo es nuestro intercesor. Y perdone que sea enfático, tenemos la revelación de que Jesucristo es nuestro pastor. Yo he estado pensando mucho en esto. Las últimas palabras que leíamos del Evangelio de Juan 16, versículo 7, Jesús dijo en su humanidad, verso 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Os lo enviaré, para que esté para siempre con vosotros. Aleluya. Perdone. ¿Qué importa todo lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿Qué importa todo lo que está pasando a nuestro alrededor? Si Jesucristo es parte de nosotros, estamos completos en Él. Si vivimos afanados, preocupados, viviendo la vida, con desajustes, con malas ideas, con malas acciones, algo no está funcionando en nosotros. Mis amados, mis amadas, en el nombre de Jesús dejo esta palabra en su espíritu. Medítela, repásela. Hermanos, tenemos la enorme bendición de contar ahora con estos medios de la tecnología. Si usted no logró entrar a tiempo, porque así se le llama ahora, entrar. Si no logró entrar a tiempo a la transmisión, vuelva a repasarlo, volvamos a escucharlo. Hermanos, Dios no solamente está usando mi vida como ministro, como pastor, para dejar una palabra. Hay multitud de siervos y siervas y de ministerios que están desarrollando y estamos desarrollando un papel bastante importante sobre la faz de esta tierra para dejar el mensaje de Jesucristo. Así que yo le invito para que se evalúe a usted misma, a usted mismo, medite cómo está su nivel de conocimiento, de revelación, de acercamiento a nuestro buen Dios. El escritor a los Hebreos expresó estas palabras maravillosas del capítulo 4 de Carta a los Hebreos, cuando trata acerca de que Él es el intercesor. Poderoso mensaje de nuestro buen Dios. 4:16 de Carta a los Hebreos. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Señor es mi pastor, y en Él estoy completo. Hagamos oración, cerremos este tiempo, y que nuestro entendimiento en la gracia y misericordia de Dios se aumente. Declaro espíritu de sabiduría,
Declaro espíritu de revelación. Declaro espíritu de conocimiento de Él, de Jesucristo, de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, ahí donde está mi hermano o mi hermana, te doy gracias por esta noche, por este tiempo. Y creo firmemente, mi buen Dios, Padre eterno, Padre celestial, que esta palabra, Señor, ha edificado y seguirá edificando la vida de multitudes. Padre, hasta donde tenga alcance esta palabra, Señor, todos aquellos que la veamos y la escuchemos, Padre eterno, podamos ser de bendición para muchos. Pero Dios, que los ojos del entendimiento sean abiertos. Que los ojos del entendimiento de mi hermano, de mi hermana, sean abiertos. Y que Dios, los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados para poder ver, para poder, Señor, desarrollar el propósito por el cual, mi Dios eterno, hemos sido puestos sobre la faz de esta tierra. Hoy, Señor, en compañía de mis hermanos, de mi familia en Cristo, te doy gracias porque eres nuestro sumo sacerdote del nuevo pacto. Señor, en esta oración te doy gracias juntamente con mi familia, que Jesucristo eres nuestro abogado. En esta reunión que estamos desarrollando, Jesucristo, te damos gracias porque eres nuestro intercesor. Y te damos gracias porque eres nuestro pastor. Padre, todo aquel que todavía no cree en ti, Señor, que venga a desarrollar esta gracia en su espíritu, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Padre, por cada hermano, por cada hermana que se ha conectado en este momento, en este tiempo, para esta transmisión. Bendícele de una manera extraordinaria y a todos aquellos que de una u otra forma verán nuevamente y escucharán esta temática, Señor, declaramos una palabra de bendición sobre y dentro de la vida de cada uno de ellos. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Qué bendición, mi hermano, mi hermana, saber de usted. Qué bendición saber que nuestro buen Dios, de verdad, tiene cosas extraordinarias para cada uno de nosotros. Bendecimos su vida y creemos firmemente que esta gracia bendita nos alcanza a cada uno de nosotros. Sé que hemos cometido algunos pequeños errorcitos de que cuando mencionamos algunos nombres pasamos volando otros, pero saludos a toda la familia en Cristo, Ministerio Palabra en Acción Salca, aleluya, allá en esa tierra bella de Salca, aleluya, Salcajá. Bendiciones, familias, en los diferentes puntos del casco urbano y fuera del mismo de Salcajá. Hermanos de San Cristóbal, bendiciones, les amamos, les bendecimos. Los del casco urbano de acá de Shela, declaramos la bendición de Dios sobre sus vidas. A los hermanos que nos ven y escuchan aquí a nivel nacional de nuestro país, Guatemala, les bendecimos. Y todos aquellos que nos escuchan y nos ven fuera de nuestras fronteras, saludos desde esta amada Guatemala y de este ministerio Palabra en Acción, Salca, aleluya. Este fue nuestro tema, el ministerio presente de Jesucristo. Nos vemos el domingo a partir de las 10 de la mañana en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Sea bendecido, sea bendecida. Bendiciones, buena noche. Ministerio Palabra en Acción Salca, aleluya, allá en esa tierra bella de Salca, aleluya, Salcajá. Ministerio Palabra en Acción Salca, aleluya, allá en esa tierra bella de Salca, aleluya, Salcajá.